Cordial saludo, buenas noches. Mi nombre es Eric Sánchez del curso de Teoría del Estado de Ciencias Políticas. Bueno, realmente después de revisar los tres contenidos bibliográficos que nos ofrecía el curso y de encontrar diversos temas que han llamado bastante mi atención, he escogido hablar en esta ocasión sobre los conceptos que representan lo que es Estado-Nación, la globalización y, y cómo esa globalización ha afectado, sea de manera positiva o negativa, los procesos de desarrollo eh, en los países tercermundistas o que están encaminados en ese proceso apenas de crecimiento económico, como es el caso colombiano. Para eso, pues sencillamente hay que revisar cada uno de los conceptos uno a uno. Por ejemplo, qué se entiende por lo que es la concepción del Estado. Como decía Weber, pues sencillamente un organismo, una estructura que está dada pues para ejercer como ley superior, como norma, eh, para los habitantes de dicho o de cualquier territorio. ¿Sí? En este caso, pues de las versiones de Estado más modernas, encontramos esta del Estado-Nación que viene pues de los europeos, entendido como nación, eh, porque está delimitado pues por unas fronteras en dicho territorio y esa nación pues tiene unos habitantes con unas costumbres, unas tradiciones, eh, una cultura que hacen que determinen una identidad y esa identidad nacional abrigada por una organización se conoce pues como Estado-Nación. ¿Sí? Con la llegada pues de la globalización podríamos decir o plantear que estamos en una crisis de ese concepto de Estado-Nación, ya que ese concepto yace también desde un punto de vista, desde una teoría liberal, por ejemplo, que, que esa soberanía es la estructura principal del Estado-Nación, una soberanía que radica en el pueblo, eh, que está representado por medio de unas instituciones, unos poderes constituidos y que determinan los lineamientos de unas reglas de juego que van a determinar los comportamientos de los habitantes de esa sociedad, de ese territorio. Sin embargo, pues con la llegada de la globalización, vemos que muchos de esos conceptos pueden estar en riesgo o en crisis, como por ejemplo el de la soberanía, cuando se pone sobre la mesa unas reglas que vienen siendo de mayor peso, ¿sí? Eh, ya sea en materia económica, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, y entonces hoy en día si un país no sigue los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, está en graves problemas y tiene dificultades para asumir su desarrollo económico, ¿sí? O es eso simplemente un tabú. Pero lo que vemos es que realmente quienes no lo hacen sí sufren, no tienen dificultades a la hora de demostrar pues los resultados en materia económica. En materia, por ejemplo, de derechos humanos, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tratado de Roma o todas estas cosas que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, que también hacen que los estados queden sujetos
a esta normativa internacional, a esta normativa internacional en donde ya si un Estado no quiere ejercer el derecho, por ejemplo, de la justicia, hay mecanismos para que la justicia internacional pueda entrar a aplicarse en dicho país. Eh, y esto también, por ejemplo, pues ha sido algo que ha traído la globalización. Hablar de globalización, por supuesto que es también tocar el tema del libre mercado, y sobre todo de cuando los países ofrecieron esta apertura, los países europeos y los Estados Unidos. El libre mercado genera también una competencia, y aquellos países primero ya habían tenido un proceso primero de industrialización de sus propias economías para poder entrar a competir en el mercado internacional. Sin embargo, a estos países en vías de desarrollo, a los países como Colombia, se les obligó prácticamente a entrar en la misma onda cuando no habíamos tenido esos procesos de industrialización, de tecnificación de nuestros procesos agrícolas e industriales, una tecnificación, y en una clara desventaja tecnológica en comparación con las grandes potencias, lo cual por supuesto genera una grave afectación en la producción nacional, y una desventaja frente a los otros países con los cuales competimos o tenemos tratados internacionales, cuando bien se conoce que las mayores posibilidades de exportación, de aumentar la exportación, la tienen ellos, mientras que nosotros seguimos siendo importadores de la mayoría de productos y tenemos una economía productiva nacional que ha quedado estancada gracias al descuido de nuestra propia soberanía. Muchas gracias.